Santa Hilda de Whitby, a quien la recordamos los días 15 y 17 de noviembre, fue la fundadora de la abadía y el convento de Whitby. Era audaz, una eficaz administradora y maestra, con fuerte carácter, y rígida, respecto al cumplimiento de la regla de vida monástica, lo que la convirtió en una de las abadesas más importantes de la Inglaterra anglosajona en los principios del siglo VII. Tras el colapso del dominio romano en Gran Bretaña en el siglo V, conllevó la llegada de los anglos y los sajones, el país se fragmentó en pequeños reinos en guerra. Hilda nació en uno de los reinos más poderosos, Northumbria, que cubría un área aproximadamente equivalente a la actual Northumberland y Yorkshire. Ella era la sobrina nieta del rey de Northumbria, Edwin. Ella y su hermana Erebeth fueron criadas en su corte después de que asesinaron a su padre. Para esos momentos, el cristianismo se estaba extendiendo por todo el país. Las misiones llegaron de dos tradiciones diferentes: los cristianos celtas desde Irlanda y los cristianos romanos desde Francia, Castilla e Italia. Hilda fue bautizada en la fe cristiana junto con el rey Edwin alrededor del año 627. Fueron convertidos por Paulinus, que era parte de la misión romana dirigida por San Agustín, pero Hilda en su madurez se vio más influenciada por las enseñanzas del monje irlandés Aidan, el obispo de Lindisfarne. Se hizo muy famosa entre los años 663 al 664, junto al rey, y los santos obispos Colman, de Lindisfarne, y Cedd, de Sajonia Oriental, cuando esta santa se convirtió en la anfitriona del sínodo celebrado en la abadía de Whitby, que lanzaría la balanza a favor del catolicismo romano latino. La vida de esta santa, llena de logros y hechos portentosos, encausó que el culto a Hilda de Whitby comenzara muy poco después de su muerte, pues su nombre figura ya en el calendario santoral celta-sajón, de San Willibrordo, en principios del siglo VIII, es decir a poco más de 20 años de la muerte de esta santa. Hilda nació en el año 614, en el reino anglo de Northumbria, que actualmente correspondería al noreste de Inglaterra, desde las tierras altas de Escocia y Gales, hasta las tierras de York, Forth y Yorkshire. Hilda pertenecía a la casa real de Deira, pues era hija de Erérico, sobrino de San Edwino, el rey de Northumbria. Cuando Hilda todavía era una niña, su madre una vez tuvo un sueño en el que encontró un collar muy precioso debajo de su ropa que llenó toda Inglaterra con la gloria de sus brillantes. De hecho, este sueño se cumplió en su hija Hilda, quien ganó gran santidad y se convirtió en un verdadero ejemplo de luz y vida para muchas personas piadosas. Aunque la niña pasó sus primeros 12 años de vida en medio de los rituales celtas paganos, cuando cumplió los 13 años de edad, su tío abuelo, el rey Edwino de Deira, se convirtió al catolicismo romano. Por lo que toda la corte, incluyendo a la pequeña Hilda, fueron bautizados en el rito romano, por San Paulino en el año 672. Fue así como al irse convirtiendo en una jovencita, se tomó con demasiada seriedad el tema de catequizar en un reino que aún se podía considerar pagano, pues existían muchas festividades celtas relacionadas con los espíritus de los bosques, de las aguas, de los valles. Por lo que la jovencita pasó hasta los 33 años de vida, noblemente en el estado secular, sin casarse. Por supuesto que siendo una treintañera, las propuestas matrimoniales le habían sobrado, pero la muchacha se había dedicado hasta esa edad a realizar peregrinaciones, ayudas solidarias entre los enfermos, ancianos y desválidos, y apoyar el trabajo en terreno de los obispos de Northumbria. Pero ya no podía ser más tiempo soltera en una sociedad patriarcal, de corte caballeresco, como era la Inglaterra de los principios del siglo VII. Por lo cual, para evitar que se le diese un ultimátum, y se la desposara a la fuerza, ella tomó como director espiritual a Aidan, en el monasterio de Lindisfarne. La primera idea de Hilda fue el viajar al reino de Anglia del Este, con la intención de retirarse al monasterio de Celles, en Francia, donde se hallaba su hermana, la viuda jesuita. Pero San Aidan la convenció para que volviese a Northumbria, y la tomó como su director espiritual para que Hilda fundara una pequeña abadía junto al río Bear. El monje la indujo en los preceptos del cristianismo celta o irlandés, por llamarlo de otra manera.
El éxito obtenido en este humilde monasterio, logró que el obispo del reino, la nombrara abadesa del monasterio mixto de Ardlepol, donde lo primero que hizo fue establecer el orden, guiada por su prudencia innata y su amor al servicio divino. En el año 655, antes de la batalla con el enorme ejército del rey pagano Penda de Mercia, el rey Oswu, sucesor en el trono del tío abuelo de la santa, oró fervientemente a Dios y prometió que si salía victorioso otorgaría tierras en todo el reino para la fundación de monasterios. Sucedió un milagro. Penda fue asesinado en la batalla y su ejército sufrió una aplastante derrota. Cumpliendo su promesa, Oswu otorgó 12 propiedades para el establecimiento de casas monásticas. Hilda obtuvo aproximadamente 1200 acres en la ciudad de Whitby en el este del condado actual de Yorkshire del Norte. Aquí la abadesa en el año 657 fundó un monasterio doble, con comunidades separadas para monjes y monjas, pero todos rezaban juntos en la iglesia común, y comenzaron a cuidarlo. La abadía de Whitby, que originalmente fue construido de madera y paja, muy lejos de la magnífica abadía benedictina de piedra, que iba a venir siglos después. Hasta aquí a solicitud del propio rey, llegaron muchos monjes y monjas. Muchos de los cuales se vieron extrañados que el puesto de abadesa general, es decir que gobernaba tanto a varones, como a damas, fuera designado en Hilda, que aunque tenía 43 años de edad, solo llevaba 10 años de vida consagrada. Pero aún así, la abadesa no se dejó impresionar por las habladurías y puso en práctica su incansable espíritu de trabajo, contando entre los primeros en orar los laudes del amanecer, y era de las últimas en ir a descansar. Leía incansablemente las Santas Escrituras, que para esos momentos estaban en latín, y por ello, solo los nobles podían entender los textos sagrados, porque el grueso del pueblo solo hablaba los dialectos anglosajones antiguos, y en su gran mayoría no sabían, ni leer, ni escribir. Por ello, la acción de Hilda de Whitby es tan importante, porque en un ala del convento se acondicionó unas estancias para enseñar el latín y así catequizar a los jóvenes y jovencitas tanto de la alta, como la baja nobleza. Hasta ese momento, la educación era exclusiva de los miembros de la Casa Real. En el año 664, el rey Oswu, en cumplimiento a su manda por haber obtenido la salvación de su reino, envió a Whitby a su hija menor, Alfleda, para que estuviera bajo la dirección de Hilda, quien la criaría como monja. Y esta encomienda sería realizada con tal éxito, que Alfleda llegaría a ser la sucesora de Hilda, en el cargo de abadesa de Whitby y nada menos llegaría hasta los altares como santa de la Iglesia católico anglosajona. En esta gran abadía de Whitby, que era una abadía mixta en que los religiosos y las religiosas vivían completamente separados, pero se reunían en la iglesia para el canto del oficio divino. Según la costumbre, la abadesa era superior en todo, excepto en lo estrictamente espiritual, porque estaban los directores espirituales, como por ejemplo San Colman, San Ced, San Juan de Beverly, entre otros notables. Pero Santa Hilda desempeñó su oficio como abadesa y superiora, con tanta prudencia y tino, que no solo las gentes del pueblo, sino aun los reyes y príncipes solían consultarla y seguir sus consejos. Aquellos que estaban bajo su dirección, ella los obligaba a leer con asiduidad la Sagrada Escritura y a ejercitarse constantemente en las buenas obras, de suerte que llegasen a ser aptos para las funciones eclesiásticas y el servicio del altar. Algunos de los monjes que estaban bajo la dirección de Santa Hilda, llegaron a ser obispos, como San Juan de Beverly. El poeta Caedmon, que servía en el monasterio, tomó finalmente el hábito por consejo de la santa y fue venerado localmente como santo, después de su muerte. Santa Elfleda, la hija del rey Oswu, y discípula de Hilda, fue su sucesora en el gobierno de la abadía. La reina viuda y madre de Alfleda, Eanfleda de Gueira, también tomó los hábitos en este monasterio. El éxito con que Hilda supo gobernar la abadía y ganarse el afecto de sus súbditos puede verse en las páginas que le dedica a la santa, San Beda en su historia eclesiástica.
Probablemente por razón de su magnífica construcción y buena administración por parte de su abadesa, se escogió la abadía de Whitby para el sínodo convocado entre fines del año 663, a los principios del año 664 para discutir la fecha en que debía celebrarse la Pascua y otros temas teológicos que confrontaba a la fe en Gran Bretaña. Santa Hilda y sus súbditos se aliaron con los escoceses en favor de mantener en los oficios algunas de las costumbres célticas de influencia irlandesa, pero triunfó el partido opuesto, encabezado por San Wilfrido y el rey Oswy, lo que impuso en Northumbria la tradición católica romana, poniéndose sobre todas las prácticas, los conceptos ordenados en el Concilio de Nicea del año 325. Sin duda que Santa Hilda obedeció a la decisión del sínodo y alentó la unidad de la Iglesia anglosajona adhiriéndose a la tradición romana, pero es posible que haya quedado un poco resentida por la actitud de San Wilfrido, ya que más tarde apoyó decididamente a San Teodoro de Canterbury contra él en la cuestión de las diócesis del norte. Hilda era muy educada y su sabiduría era tan legendaria que su consejo era buscado tanto por la nobleza como por los plebeyos. Ella era una administradora capaz, que supervisaba cuidadosamente la gran propiedad de Whitby y también atendía las necesidades de la comunidad. Ella alentó al fraile Caedmon a escribir el famoso himno que le llegó en una visión, el cual se convertiría en el poema más antiguo existente en inglés antiguo, por el cual es honrada como patrona de la poesía, además de patrona de la cultura, de la alfabetización y del aprendizaje. Bajo el gobierno de Santa Hilda, el monasterio de Whitby se hizo muy famoso. Las Sagradas Escrituras se estudiaron especialmente allí, y no menos de 5 de los monjes bajo su dirección se convirtieron en obispos, San Juan, obispo de Hexham, y aún más, el propio San Wilfrido, obispo de York, prestando un servicio incalculable a la Iglesia anglosajona en este momento crítico de lucha en contra del paganismo celta. 7 años antes de su muerte, Santa Hilda contrajo una enfermedad febril de la que no volvió a sanar. Sin embargo, en ese lapso no dejó nunca de dar gracias al Creador y de instruir en privado y en público a sus hijos e hijas espirituales, sin faltar jamás a su deber. Con su ejemplo exhortaba a todos a servir fielmente a Dios en la salud y a darle gracias en la enfermedad y en la adversidad. Santa Hilda murió pacíficamente después de recibir la Santa Eucaristía, y el sonido de la campana del monasterio se escuchó milagrosamente en el poblado de Agnes a 13 millas de distancia de Whitby, en las primeras horas del día 17 de noviembre del año 680. A los 66 años de edad. Su sucesora en el cargo, Santa Alfreda, que no pudo asistirla en el momento de la muerte porque estaba encargada de las postulantes, pero tuvo una visión de lo sucedido y lo refirió a las religiosas que estaban con ella. Otra religiosa, llamada Begu, que se encontraba en la casa de Agnes, a 20 kilómetros de distancia, oyó en sueños el tañido de unas campanas y vio el alma de su abadesa partir al cielo. Inmediatamente, convocó a sus hermanas y pasaron toda la noche orando en la iglesia. Al amanecer llegaron los hermanos desde el sitio en que la santa había pasado a mejor vida, con la noticia de su muerte. Hilda fue enterrada en Whitby, y su protegida Alfreda, hija de Oswy, se convirtió en abadesa en su lugar. La abadía de Whitby continuó prosperando hasta el siglo IX. En el año 793, los vikingos atacaron y saquearon todos los terrenos de Lindisfarne, y estas incursiones continuarían asolando Northumbria hasta el siglo X. Los daneses invadieron Northumbria con su gran ejército pagano en el año 866, y la abadía fue allanada y saqueada en el año 867, y destruida en el año 870. Las reliquias de Hilda fueron salvadas de la destrucción y llevadas a Glastonbury y Gloucester. El monasterio fue reconstruido en el año 1078, con el regreso de las reliquias de Hilda, pero fue destruido definitivamente por Enrique VIII hacia 1540, durante la Reforma como parte de su famosa disolución de los monasterios.
Sin embargo, el nombre de Hilda continuó siendo honrado, y en la actualidad, las tradiciones católicas y anglicanas veneran su memoria y su ejemplo de una vida vivida con sencillez y desinterés, encontrando la mayor recompensa en el servicio a los demás. Santa Hilda se convirtió en la patrona de 14 iglesias medievales y su nombre se le dio más tarde a un renombrado colegio en Oxford. Es considerada una de las patronas de la educación, de la cultura, y de la poesía. Su fiesta se celebra entre el 15 y el 17 de noviembre en la diócesis de Middlesbrough. Respecto a la historia que nos ha llegado acerca de esta santa, está escrita por San Beda, en su Historia Eclesiástica.